Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez y les acompañaré en la reflexión de este día en los próximos minutos. Ecuador cierra esta semana con un escándalo que el gobierno intenta aplacar con acusaciones increíblemente sorprendentes. Ahora, para el presidente Guillermo Lasso, una investigación periodística es un ataque del narcotráfico porque están desesperados por la extradición. Así lo dijo textual. ¿Se puede justificar así el mayor escándalo donde está señalado su cuñado Danilo Carrera? ¿Nos creen tontos o suponen que así limpian algo que la justicia no ha investigado de inmediato como hacía en el pasado con órdenes de prisión a allanamientos? Pero además, esto ocurre en momentos donde la producción petrolera cae, el sector eléctrico está en crisis y las áreas de salud y educación en una situación precaria. Y no solo eso, Lasso lo hace pensando en la consulta popular del próximo 5 de febrero y cree que con esto nos engaña y va a ganar adeptos, supongo de los más tontos que podrían existir en este país, para votar por una consulta que no resuelve los problemas de fondo. De todo esto queremos conversar con el analista económico y catedrático Juan Fernando Terán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá de nuevo, Juan Fernando. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. ¿Cómo evalúas el inicio de este año? Estamos prácticamente a mitad de año ya y parecería que incluso en los análisis económicos y sociales el país no tiene buenas perspectivas. Al contrario, los pronósticos señalan que podría crecer un poquito más la economía, pero en términos sociales evidentemente habrá muchos más problemas. Bienvenido. El día de ayer un dirigente tradicional de la derecha ecuatoriana, que es Jaime Nebot, estamos hablando de un cacique que controla este país desde hace 60 años o más, dijo que el gobierno de Lasso se puede resumir con una palabra: mal. Así lo dijo. Y tiene toda la razón. Imagínate que la misma derecha reconoce que está mal la situación, porque nada de lo que se ha prometido se ha cumplido, lo cual es habitual en los gobiernos conservadores. Pero ese no es el problema. No existe rumbo del país. Mientras nosotros observamos que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, tiene proyecciones de crecimiento para Venezuela que llegan al 10% como mínimo en este año, en el Ecuador ni siquiera sabemos cuál es la situación real de la macroeconomía. Eso es lo que está pasando en este país. Hay un descontrol total. Y eso en un gobierno que se supone es conservador y proempresarial y que tiene experiencia de gestión. Pero no es así. Nada de eso está sucediendo. Entonces nos encontramos frente a un vacío de soluciones para el país que no lleva un año de suceder. Esto ya lleva más de 5 años, desde que la banca se tomó el poder a través de Lenín Moreno. Entonces es una situación absolutamente grave porque, como digo, mientras vemos que en América Latina existen ejemplares formas de crecimiento económico, como lo que sucede en Venezuela, aquí en el Ecuador seguimos como hace 7 años, sin salida alguna, sin solución alguna. El desempleo sigue siendo las mismas cifras que existían hace 7 años. La magnitud de la economía es la misma de hace 12 años atrás. No ha crecido nada. En términos reales es como, a mí me gusta poner una metáfora para que se entienda algo. En términos reales es como que tuviéramos un hijo adolescente que tiene la misma estatura que tenía a los 11 años. Resulta que ya tiene 19 y no ha aumentado 1 centímetro en términos reales. Esa es la situación económica del país. Claro, pero entonces, Juan Fernando, frente a todo esto, ¿cómo se explica que la prioridad que tiene el presidente Lasso es, por ejemplo, en la consulta popular, donde ha planteado temas que se podrían resolver vía decreto o simplemente por cumplir a cabalidad las funciones, la tarea eficientemente de la policía, de la justicia, de las instituciones? ¿Hasta dónde él está jugando, voy a decirlo en estos términos, con la lógica política tradicional para entrar en un terreno donde incluso podría irle muy mal y al mismo tiempo, frente a eso, no está resolviendo los problemas de fondo, a pesar de que él dice que se ha reactivado la economía? Mira, aquí en el Ecuador yo creo que se está reproduciendo lo que patentaron algunos gobernantes latinoamericanos, y quiero ponerlo en una perspectiva latinoamericana, porque gentes como Mauricio Macri en Argentina y como Iván Duque en Colombia
patentaron una forma de gobierno que consiste en el show político, en no hacer nada durante 4 años de gobierno, simplemente mantener el show y el espectáculo, una otra cosa que por aquí, mientras está un vacío total de economía, mientras no hay conducción económica, porque son gobiernos conservadores que piensan que se arregla por sí sola la economía. Eso es lo que sucede en el país. Entonces pasamos de show en show cada semana. La semana anterior el show del narcotráfico, la semana actual el show del escándalo de la corrupción, es un show político. Y parte de este ritual político para mantener a la población atenta al escándalo del momento es la famosa consulta popular que se viene el 5 de febrero. Mira, esto es importante ubicar porque yo creo que en América Latina tenemos que inmunizarnos y aprender estas formas de gobierno para que la sociedad pueda responder. Nos están creando como una sociedad que responde al escándalo cotidiano y enfatizo eso. Es una sociedad de telerealities, es una sociedad donde la política se conduce vía espectáculo. Entonces, no hay ninguna solución. Si tú me dices qué propuestas existen, ninguna. Es que no observas eso. Lo que observas tú son conductas reactivas, entre las cuales está la típica del momento, culpabilizar siempre a la oposición de izquierda, que es la fórmula en todas las partes, en todos los gobiernos conservadores, para justificar lo que no tienen nada de acción. Al respecto de esto yo quisiera destacar una cosa. Unos 3, 4 años atrás, ¿a quién se culpaba de lo que pasaba en América Latina? A Rusia, a Venezuela, a Cuba. Como ese discurso ya se les agota, ahora lo reciclan en otra forma, que es culpabilizar de todo al narcotráfico que supuestamente está vinculado con la izquierda, cuando en realidad los escándalos, como tú conoces, es que el narcotráfico está vinculado con los candidatos de la derecha. Eso es lo que pasa en este país. Ya, entonces, Juan Fernando, siendo así, una de las cosas que tú has mencionado tiene que ver con el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Todo este tema económico que de alguna manera también es un indicador importante de la gestión. Pero el otro es que las cifras dan cuenta de algo que es muy lamentable en el Ecuador. No se ha detenido la violencia. El país ha empezado en 2 fines de semana, suman más de 50 asesinatos violentos solo en la ciudad de Guayaquil. La emigración se ha disparado. Se tiene información de que este mes, por ejemplo, saldrían muchas más personas hacia Estados Unidos o hacia Europa. Además, nadie sabe exactamente por dónde se va la gente en estas circunstancias. Y por otro lado, también lo que se agudiza es el hambre. Se habla de que alrededor de 2,7 millones de ecuatorianos, de 18 millones de habitantes que tiene este país, pasan hambre. ¿Esto qué le está diciendo? No a Lasso, que para eso no sirve, no entiende estas circunstancias, sino a la propia sociedad. Mira, las cifras que tú acabas de presentar son cifras que las puede conocer un experto en el país, porque lamentablemente los medios de comunicación siguen este show político que te comento. No hay una adecuada información económica, porque no hay información económica, porque no se evidencian ciertas cifras como las que acabas de señalar. Simplemente, yo recuerdo antes, yo he trabajado muchos años en el periodismo, recuerdo que se publicaban las cifras de inflación mensual, se publicaban las cifras de desempleo, y eso generaba todo un ambiente que la sociedad seguía, al igual como se siguen los partidos de fútbol. Pero en este caso no, nos acostumbraron a la desinformación económica, y esa es parte de la estrategia que existe en este instante. Entonces, la existencia de medios alternativos de comunicación, la posibilidad de que las personas nos escuchen en Ecuador y en América Latina a través de Telesur, es invaluable. Es algo que la gente no puede comprender hasta que no vive en países con regímenes en descomposición, con estados en destrucción como el Estado ecuatoriano, porque no se me ocurre otra forma de calificarle. Tú hablabas de la seguridad y de la inseguridad. Yo quisiera topar una cosa que ayer me contaron a propósito de lo que tú dices. Vivimos en una sociedad en la cual no hay formas de expresarse y no hay formas de denunciar. Los médicos tienen miedo de ir a sus trabajos, me lo dijo a mí una persona relacionada con el sector de salud, porque temen
que las personas que llegan con heridas de bala, que ya no son 2 o 3, sean objeto luego de los ataques de sicarios que vienen a concluir el trabajo que no pudieron concluir. Entonces, esta situación es grave, porque imagínate lo que significa en el sector salud, que en una clínica en Quito, no te estoy hablando en Guayaquil, te estoy hablando en Quito de lo que me contaron de este caso, que tienen miedo a eso. Es decir, en la ciudad capital, donde se supone tiene que haber cierto control y cierto orden, los médicos tienen miedo por la situación de inseguridad que se vive. Y repito, esto se lo maneja de manera muy discursiva. El gobierno no tiene medidas concretas. El gobierno lo que hace es manejar publicitariamente, con la lógica del marketing, del tweet, de las redes sociales, flujos de información que no dicen nada. Lo que hacen es simplemente dispersar a la población. Ya, vamos a hacerlo solamente con un detalle que quizás posiblemente lo podamos abundar en el segundo bloque, pero de todas maneras, esto que acabas de mencionar, este nivel de violencia, ¿cómo afecta a la economía? Mira, hay provincias en las cuales esto es absolutamente grave. Por ejemplo, la provincia de Esmeraldas, que es tradicionalmente una provincia pobre, que es tradicionalmente una provincia donde no hay opciones de empleo, donde hay una discriminación racial terrible, porque es una provincia mayoritariamente de origen afro, y lamentablemente es fronteriza, está en la frontera con Colombia, lo cual significa que el narcotráfico es parte de su vida cotidiana. Esa provincia vivía del turismo, pero ¿cómo puedes esperar ahora que viva del turismo cuando las calles están inundadas por este fenómeno del narcotráfico y del sicariato? Entonces, eso es absolutamente grave, ¿no? Al respecto, yo pienso que los ecuatorianos y en América Latina tenemos que ver que los estados necesitan ser estados que dirijan la economía. Yo recuerdo que mal o bien durante el gobierno del economista Correa, alguna esperanza tuvo Esmeraldas. Y dejo la palabra esperanza, porque el momento en que se intenta reactivar la economía, se hacen obras públicas en Esmeraldas, se genera trabajo. Pero ustedes no pueden reactivar una provincia tan cruelmente maltratada por la historia con un gobierno que piensa que el mercado lo va a arreglar todo, lo cual es una falacia. Claro que sí. Hagamos una pausa y enseguida volvamos con algo que está en la agenda del señor Guillermo Lasso, que parecería, lo voy a decir así, es la privatización del seguro social y de otros espacios de la economía activa del Estado ecuatoriano. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con el catedrático y analista económico Juan Fernando Terán, a quien le consultamos. En la agenda del presidente en estos días apareció una comisión de grandes expertos neoliberales, quienes gobernaron en la época del señor Yamil Maguad, planteando unas reformas a la seguridad social. Todo apunta, dicen algunos, que se va a incrementar el número de años para jubilarse y también el número de aportaciones. Pero lo de fondo, como ya es tradicional en este gobierno, es que ocultan ciertos elementos como podría ser la existencia o el planteamiento de una existencia de seguros paralelos de las seguridad sociales, de modo que se pueda incluso minar la capacidad, la solvencia de la seguridad social pública. ¿Cómo miras esto? A ver, quiero acotar lo que acabas de señalar y destacar eso. No se trata simplemente de un grupo neoliberal de economistas, es el grupo neoliberal. El señor de la Torre fue vicedirector del Banco Mundial. Este señor ha pasado vinculado a la extrema derecha, no solo ecuatoriana, sino latinoamericana desde hace muchas décadas. Este señor aparece con otras personas que son de la derecha ecuatoriana en fotografías con miembros del Departamento de Estado o con miembros de esas fundaciones que Estados Unidos fomenta para desestabilizar a los gobiernos democráticos latinoamericanos. Entonces, no estamos hablando simplemente de un grupo de tecnócratas, economistas que hacen las cosas. Estamos hablando de gente que tiene contactos políticos y que se maneja en un mundo político también, y eso los vuelve peligrosos.
Y evidentemente es gente que sabe de lo que está haciendo y sabe lo que quiere. No estamos hablando tampoco de imberbes jóvenes economistas recién graduados. No es ese el caso. Aquí estamos hablando de gente que sabe lo que quiere. Y aquí yo quisiera acotar dos cosas para que se vea esto en contexto. En América Latina y en el mundo, excepto en el África, hay un problema de los sistemas de pensión. Y ese problema tiene que ver con los cambios demográficos que existen. Efectivamente, las sociedades tienden a envejecer y se requiere que existan cambios en los sistemas pensionales porque simplemente la cantidad de aportantes y la cantidad de gente que vive de los aportantes cambia y la relación de dependencia se modifica. Ese es un fenómeno real y no se debe negar, sino al contrario, debe ser asumido. Pero ¿cómo resuelves un problema? No se resuelve un problema echándole leña al fuego, es decir, neoliberalismo que no soluciona nada a este problema. Es precisamente en este tipo de casos que se requiere notar que la sociedad tiene que organizarse a través de sus partidos políticos, de sus representantes y de un Estado responsable para resolver el problema de la seguridad social. Hoy más que nunca, y lo digo de frente, se necesita socialismo, porque las sociedades envejecen y se necesita que la gente se organice colectivamente para responder el problema. Ahora, hablando de cifras en el Ecuador, como en América Latina y como en todo el mundo, todos los meses la seguridad social implica un ingreso de dinero que parece poco individualmente, pero que es bastante en términos colectivos. Y estamos hablando de un cuantioso botín para los banqueros que está esperando a ser tomado. Porque aunque hayan o no hayan impuestos, aunque suba o no suban las exportaciones, mejore o no mejore la producción, todos los meses los trabajadores aportan a la seguridad social. Es decir, es un ingreso regular y fijo. Y estamos hablando de miles de millones de dólares que entran a la seguridad social. Imagínate lo apetitoso que es esto. ¿Apetitoso para quién? Retomo de lo que hablabas en un inicio, Orlando. Para las personas que hicieron el salvataje bancario de la década de los 90, para las personas que nos vendieron como país a la banca y que generaron flujos de migrantes porque la gente no tenía de qué vivir cuando la banca hizo lo que hizo en los años 90. De esas personas estamos hablando. Los mismos que tienen experiencia en traspasar el problema del sector privado hacia la sociedad. Esa gente es la que está en las manos del proceso de cambio de la seguridad social en el Ecuador. Y yo enfatizo esto porque los neoliberales son famosos y son habilísimos para el problema de la empresa convertirlo en responsabilidad social. Para eso son buenísimos. Para eso sí no existe el mercado, porque nos hacen pagar a todos el problema. Entonces, imagínate lo jugoso que sería este rato tomarse la seguridad social desde la banca. Eso es una barbaridad, es decir, es un negocio de décadas, porque no se disuelve fácilmente. Y frente a eso, ¿qué es lo que sucede? La sociedad ecuatoriana, como no tiene acceso a medios de comunicación alternativos, no recuerda que en Chile protestaron durante años por eso. No recuerda que el sistema chileno es la mejor demostración de que no funciona. No recuerda y no sabe que en El Salvador hay problemas de este rato por esa lógica de mercado. Porque en El Salvador los sistemas de pensiones son sistemas al estilo privado. Y El Salvador está dolarizado como el Ecuador. Pero obviamente todo esto se oculta. Y se oculta porque nos tienen de juego político, de escándalo en escándalo, en el reality show de la política, en las vanidades de la política, en lugar de topar estos temas serios. No hay medios de comunicación alternativos que digan esto a la población y que trabajen sistemáticamente en develar el problema. Claro, y bien que lo mencionas porque la otra pregunta que tenías a propósito del escándalo que ha ocurrido esta semana y que la prensa, obviamente la prensa tradicional, las grandes cadenas, los grandes diarios que han alabado la gestión del señor Lasso y además lo llevaron a la presidencia, han tapado ese tema, pero lo que está de fondo es que hay un gran negociado.
Las cifras que manejan incluso los portales informativos públicos hablan de que en el sector eléctrico se contratarían alrededor de 13.000 millones de dólares en varios servicios, mantenimiento, etcétera, y de eso se han hecho como una presa muy jugosa, muy atractiva y muy apetitosa los señores cercanos al presidente Guillermo Lasso y en particular a su cuñado, el señor Danilo Carrera, según la denuncia presentada incluso ya en la Fiscalía. El sector eléctrico, este acto de corrupción da cuenta que efectivamente llegaron para llevarse ya no solo la seguridad social, que están en trámite porque lo tienen que hacer por ley, sino el sector eléctrico con esas cifras que son escandalosas y se llega a comprobar que efectivamente el 15% de esos contratos irían a parar a manos no necesariamente muy legítimas ni tampoco éticas. ¿Hasta dónde esto también del escándalo, la prensa tapándole, le puede significar un serio golpe al presidente Lasso y su pérdida mucho mayor de credibilidad que la que tiene? Mira, en América Latina, y yo me atrevería a decir que el Departamento de Estado ha patentado la lógica de ponernos a hablar de la corrupción. Cuando nos ponen a hablar de la corrupción, luego se da pretexto para hacer lo que hacen en Perú, para fastidiar como fastidiaron en Brasil, etcétera, etcétera. Sobre pretexto de que no son corruptos y de que la corrupción está en el centro de toda la vida política, este gobierno de derecha neoliberal dijo que iba a tener asesores que no iban a cobrar gratuitamente. Ese es el origen de la historia que tú acabas de comentar. Cuando empezó este gobierno, a las personas que ahora están acusadas de corrupción, les nombraron como asesores ad honorem, que no cobraban, como filántropos que nos van a hacer el favor de ayudarnos a ver cómo está el sector de telecomunicaciones, cómo está el sector de salud, cómo está el sector privado de las cosas. Entonces, imagínate cómo nos venden la idea, cómo nos venden el lobo que luego se va a comer a las presas. Nos venden en esa forma, con gente que voluntariamente hace cosas a favor del país. Y el escándalo de corrupción que estás mencionando, que ya incluso le bautizaron con un nombre muy chistoso en el país, este escándalo de corrupción implica al mismo cuñado del presidente, es decir, ya más que eso que puede hacerse. Claro que sí. No está, y es de estos personajes que estuvieron ad honorem, pero obviamente de esto no se dice nada, es patético, no se dice nada. Y te digo esto no porque, hay prensa Juan Fernando, solamente te interrumpo ahí porque el sector eléctrico está en crisis, yo lo mencionaba, el sector petrolero también está en crisis, se han dejado de producir miles de barriles de petróleo, no tengo la cifra a la mano, pero en el sector eléctrico incluso ya se habla de volver a los famosos apagones, es decir, quedarnos sin energía eléctrica porque ni el mantenimiento ni tampoco la atención necesaria para las centrales hidroeléctricas y en general es mínimo. ¿No te parece que ahí, para cerrar ya, está una estrategia bien planteada que es diluir, bajar la capacidad de acción del sector petrolero y del sector eléctrico para privatizarlo? Exactamente eso es lo que se quiere hacer. Nos quieren, primero que se destruya la salud para privatizar la salud, que se destruya el sistema de pensiones para privatizar el sistema de pensiones, que existan apagones a propósito, sobre pretexto de cualquier cosa, aunque este rato llueve en cantidades, pero que existan apagones para que la gente se enoje del sector público, porque esa es la lógica de esta estrategia neoliberal latinoamericana, producir enojo hacia el sector público para justificar luego la presencia del capital privado en sitios estratégicos. Esa es la estrategia. Y lamentablemente, repito, no hay soluciones a esto porque no hay medios alternativos. Si me permites, yo quiero felicitar que de nuevo en el Ecuador podemos ver a Telesur, al menos desde YouTube, porque les hackearon. Entonces, un éxito tenerles a ustedes en el aire. Gracias, Juan Fernando Terán, muy amable por atender esta invitación para reflexionar sobre lo que pasa en este país. La próxima semana volveremos sobre otros temas. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias a usted. Gracias al analista y catedrático Juan Fernando Terán a propósito de esto que cierra la semana en el Ecuador, pero que parecería que no va a tener un corto ciclo, porque por el contrario esto podría extenderse. No se olviden además que este fin de semana habrá debates alrededor de las candidaturas de las alcaldías de las principales ciudades o de todas las ciudades del Ecuador y obviamente el debate político estará álgido. De esto volveremos a hablar la próxima semana aquí en Enclave Política. Ahí nos vemos.